Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Aquí abordaremos distintas temáticas que veremos en profundidad en nuestro noveno Summit País Digital que realizaremos el 7 y 8 de septiembre. Muchas tendencias críticas para la operación de las empresas están impulsando a las organizaciones a acelerar la innovación digital para transformar áreas clave de crecimiento de su negocio. Pero sin embargo, estos esfuerzos que son vitales para la continuidad de los negocios, también hacen crecer exponencialmente la superficie de ataque digital de la organización y aumentan el riesgo cibernético. Con la proliferación de dispositivos, la movilidad y la migración a plataformas informáticas dinámicas, la seguridad actual debe proteger los datos y las aplicaciones que cruzan los miles de millones de bordes que componen nuestro entorno hiperconectado. En este contexto vamos a hablar de cómo evoluciona la ciberseguridad con Pedro Paisao, gerente general y vicepresidente de ventas de Fortinet para Latinoamérica, el Caribe y Canadá. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola María José, bien, muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Entonces, como Gracias. introducía en un comienzo, hablemos sobre la ciberseguridad, esta necesidad de evolucionar. En una primera instancia, evidentemente la pandemia del COVID-19 ha impulsado a muchas empresas a realizar un salto en materia de transformación digital. Lo pudimos ver el año pasado y continuamente durante este. ¿Cómo ha impactado esto en la postura de ciberseguridad de las empresas? Bueno, gracias por la pregunta, María. Uno de los impactos más importantes fue la migración al teletrabajo, ¿sí? Nosotros tuvimos la necesidad de ir todos a la casa, ¿no? De repente todos los países se cierran, todos nosotros como empleados tuvimos que mudarnos a nuestra casa y muchas de las empresas obviamente no estaban listas. O por un tema cultural que pasa en muchos países de Latinoamérica, en que las empresas, los jefes, la gerencia no está acostumbrada a tener sus empleados afuera del puesto de trabajo y también por limitaciones tecnológicas, por infraestructura de Internet en muchos países o por infraestructura de la propia empresa, ¿sí? Que no había hecho las inversiones necesarias para migrar a veces hasta parte de su fuerza laboral, mucho menos pensar de todos los empleados o la fuerza laboral de una empresa. Entonces, también esa es una primera fase, pero también el hecho de que muchos de los procesos internos de las organizaciones no estaban preparados, no eran digitales, ¿sí? En algunos de nuestros países de la región, me acuerdo por ejemplo Colombia, en que todo estaba cerrado, pero no había una forma de una firma digital, reconocer un documento. Entonces teníamos que ir al banco, teníamos que ir a la empresa a hacer algún trámite, porque no había la forma de hacerlo digitalmente. Entonces, en todos estos niveles, en todos estos todas estas vertientes verticales, digamos así, hubo un cambio muy importante, ¿sí? Los telco con una inversión muy fuerte en infraestructura porque todo el mundo se estaba conectando de la casa, o para trabajar o para ver Netflix, ¿sí? Los gobiernos también, en algunos casos, pasando leyes para aprobar procesos de firma digital, para aprobar digitalización de algunos trámites que no podían ser hechos de otra manera. Y las empresas también, al hacer esas inversiones de migrar sus procesos a un mundo digital, ¿sí? Y también dotar la infraestructura de conectividad que no tenían antes. Entonces, todo esto pasa en un momento crítico y tuvo que pasar muy rápido porque no había otra forma de trabajar. Entonces, nosotros en nuestra industria hablábamos de la revolución industrial 4.0, la transformación digital de las empresas. Y todo esto se venía hablando hace, no sé, 10 años y no pasaba nada, ¿vale? O se hablaba mucho, se hacía poco. Y realmente lo que el COVID, la pandemia vino a traer es realmente la aceleración de todo esto, en que todas las empresas se vieron forzadas a hacer esas inversiones y cambiar su forma de trabajar, de ver, de inversión en también, no solamente en infraestructura, pero también de seguridad. Es un impacto muy grande, sí. Qué importante lo que nos mencionas, Pedro, sobre esta migración, entendiendo la transformación cultural también como un componente de Sí. esta revolución 4.0. Te quiero llevar a otro punto, que es algo que hablamos hoy en día, pero probablemente no es muy comentado, que es sobre qué es la superficie de ataque digital y Ujú. por qué está en expansión.
La superficie de ataque se puede definir por los puntos de entrada, por los puntos que son posibles de entrar a una organización, ¿sí? Entonces, antiguamente en que la organización no estaba conectada con nada, la superficie de ataque era cero, ¿sí? Por así decir, ¿sí? Vista de un punto de vista exterior, ¿sí? Cuando empezamos a conectarnos con socios de negocio, con distribuidores, con clientes, y ahora en última instancia con nuestros propios usuarios que antes estaban adentro de la empresa y ahora están afuera, esos puntos de ataque, esa superficie de ataque empiezan a multiplicarse, ¿sí? Por la necesidad del negocio, pero también por la cantidad de gente que ahora tenemos afuera de la empresa que se tiene que conectar a la empresa. Otro aspecto fundamental de esto es la migración de las aplicaciones, los procesos de una empresa a la nube, ¿sí? En que en vez de que todo esto está en un data center interno de la empresa, ahora tenemos todo eso, todos esos elementos de cómputo afuera de la empresa en una infraestructura que no controlamos, ¿sí? Y que se vuelve también un punto de vulnerabilidad y por ahí también se expande la superficie de ataque. También podemos hablar que la migración a la nube trae otras expansiones de la superficie de ataque por la forma como se desarrollan las aplicaciones. Antiguamente las aplicaciones eran monolitos y se desarrollaba una aplicación, ¿sí? Que era un bloque de código que hacía lo que tenía que hacer. Hoy día las aplicaciones, por la escala, por la arquitectura que tienen que tener, hablamos de microservicios en que cada pedacito, funcionalidad de una aplicación es un servicio separado que se comunica con todos los demás y al final tenemos un ecosistema, una arquitectura distribuida que nos entrega esas funcionalidades. Entonces, la propia arquitectura de desarrollo en los últimos años ha migrado a varias máquinas, varias computadoras que necesitan comunicarse entre sí y cada una de ellas también es un punto de vulnerabilidad. Entonces, también en el punto de vista hasta de desarrollo de aplicaciones, tenemos una expansión de esa superficie de ataque. Qué bueno este contexto que me planteas, porque esto nos lleva a la tercera pregunta que tiene mucho que ver con esta tal vez disponibilización de tecnologías, también el que las mismas empresas sean habilitantes. Esto nos deja expuestos a los ataques y amenazas cibernéticas. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las principales amenazas que estamos viviendo acá en América Latina y en el mundo en general? Yo creo que la principal, la que más sale, la que mayor impacto ha tenido ha sido el ransomware, ¿sí? En que, primero por el modelo de negocio, ¿sí? Antiguamente yo tengo muchos años trabajando en la industria de seguridad y la respuesta o la pregunta más común era, ¿por qué me van a atacar si yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que proteger? Lo que tengo aquí es, no sé, mis facturas, la lista de mis clientes, un Excel de las cosas que tengo que pagar. Entonces, no soy interesante para nadie. El tema de ransomware es tan exitoso porque el modelo de negocio es exitoso, ¿sí? ¿Y qué es ese modelo de negocio? Sí, no tenemos nada importante para robar, pero es importante para nosotros. Esa hoja de Excel, mi lista de clientes, si la pierdo, ¿cuántos años llevo en compilar una nueva lista? Si pierdo las fotos de mis vacaciones, por ahí se van mis memorias, algo familiar importante, un ser querido que ya no está con nosotros. Sí, más importante ahora en la pandemia, que todos nosotros nos tocó perder a alguien o ver a alguien muy cercano sufrir. Entonces, el modelo de negocio del ransomware no es atacar porque somos interesantes, es atacar porque es valioso porque la información que encriptan y que damos sin acceso es importante para nosotros, ¿sí? Entonces, el hecho de cobrar por eso da una fuente de rendimiento muy grande a quien está haciendo el ataque. Entonces, y como en todo en este mundo, lo que hay dinero por detrás, se hace, ¿sí? Entonces, el ransomware hemos visto una escala muy grande de ataques en todos los países. Latinoamérica no es excepción. Y obviamente todo el tipo de empresas. Y también asistimos a una migración, lo que llamamos la inteligencia artificial de la seguridad. Típicamente la vemos de un aspecto de protección, en que utilizamos inteligencia artificial para determinar si un archivo es bueno o es malo, por ejemplo, para utilizar un sandbox donde estamos protegiendo determinada red o infraestructura. Pero también, desde el punto de vista de ataque, la inteligencia artificial es súper importante. Les permite a los cibercriminales, mira que no estoy usando la palabra hacker, ¿okay? Estamos hablando de
industria cibercriminal, tal como antes hablábamos del narcotráfico, son realmente organizaciones muy bien estructuradas, con un fin de ganancia muy fuerte, ¿vale? Y el uso de inteligencia artificial permite la aceleración del envío, de la creación de nuevos ransomwares que evaden las soluciones de seguridad. Entonces, con este conjunto de factores, el hecho que todo el mundo ahora está en la casa, que tenemos los niños y nosotros como profesionales en una misma red accesando ambientes muy distintos, ellos a la escuela, a los YouTubes, Instagrams, TikToks, etcétera, a la misma red donde estamos trabajando, ¿vale? Entonces, el hecho de que nuestro hijo, hija, dé clic a alguna cosa que no debería, que nos infecte todas las máquinas de la red y de ahí migrar a la empresa, es real hoy día. Entonces, yo diría que lo más importante, lo más impactante ha sido el ransomware, sí, por todos estos factores. Pedro, tú hablabas sobre la industria cibercriminal, lo anoté textual como me lo dijiste. Sí. Y quiero saber, y yo creo que mucha gente que nos está viendo ahora, ¿por qué la ciberseguridad evoluciona hacia el concepto de plataforma? ¿Qué beneficios trae esto? O sea, si podemos ahondar un poco sobre esta gran interrogante. Sí, claro. Hay una necesidad realmente de mirar a todas las vertientes posibles, todos los canales, toda la superficie de ataque que hablamos hace unos minutos, ¿sí? Y es imposible hacerlo con soluciones puntuales, una solución que solo mira un pedacito de nuestra aplicación, un pedacito de nuestras comunicaciones. Realmente al día de hoy no es posible tener un nivel de seguridad adecuado usando ese tipo de tecnología que era lo que usábamos hace 10, 15, 20 años atrás, ¿sí? En que poníamos un firewall, definíamos un perímetro, los que estaban adentro eran buenos, los que están afuera eran malos, ¿sí? Y hoy día no hay adentro, no hay afuera, hay gente que necesita trabajar donde esté, ¿sí? En qué país esté, accesando a todas las aplicaciones de la empresa. Y con eso necesitamos proteger de punta a punta donde esté un usuario, donde esté una aplicación, sea interno a la red, sea externo en la nube o en un data center externo. Todo esto tenemos que tener visibilidad global de todo, ¿sí? Entonces, sin tener una plataforma de seguridad que nos permita mirar de punta a punta, administrar de punta a punta y pensar en el día de mañana, realmente estamos dejando muchos huecos cuando vamos a mirar. Y obviamente, si no miramos por alguno, es por ahí que van a entrar. Y esto no es una táctica, vamos, de asustar a la gente, ¿sí? Porque lo que tenemos hoy es una escala masiva de scanning de todo tipo de vulnerabilidades, ¿sí? Y la regla es una guerra, es una pelea muy asimétrica. Nosotros como personas que tenemos que defender nuestra infraestructura, tenemos que estar correctos 100% de las veces para que no nos entren. Y todos sabemos que 100% correcto nadie está. Entonces, aunque sea el 1% que estemos mal, ¿sí? El otro lado solo tiene que estar correcto una vez, ni siquiera es 1% de las veces, porque va a ser un scan a nivel mundial de todas las IPs de Internet, mirando todas las vulnerabilidades que están publicadas, que todo el mundo las publica, ¿vale? Y basta encontrar un servidor, una máquina que no está parchada, un cliente que hizo algo, un usuario que hizo algo que no debería hacer, y entra. Entonces, no es un tema de que si van a entrar, van a entrar, ¿ok? Entonces, cuando van a entrar, ¿cómo te proteges? ¿Cómo minimizas el riesgo? Y esto solo se puede hacer si tú tienes una visibilidad completa de todo, y eso solo se puede hacer en una plataforma integrada. Entonces, por eso es que estamos viendo una migración muy fuerte de soluciones puntuales a plataformas de seguridad que nos permiten realmente gerenciar todo, manejar todo, tener visibilidad sobre todo y tomar acciones muy rápidas. Y ahora sí, habla un poquito de inteligencia artificial. Es humanamente imposible responder a tiempo. Entonces, no solo en la parte de análisis de vulnerabilidades, análisis de código, a ver si, como hablé del sandbox, pero también es importante tener la inteligencia artificial en las acciones del sistema de seguridad, para que el sistema pueda responder automáticamente, no enviar un correo a un administrador que está haciendo otra cosa y que le va a tardar 2 horas o 3 días en ver ese alerta tomar una acción, porque 3 días después ya está la infraestructura de la empresa toda encriptada con un ransomware.
Entonces, la integración de todas estas tecnologías en una misma plataforma que nos permite aumentar el nivel de seguridad que ofrecemos al día de hoy. Claro como el agua, Pedro. Yo creo que aquí tenemos varios puntos que no nos dejan como indiferente a todo lo que está pasando actualmente. Hablamos de la migración del teletrabajo por parte de las empresas, hablamos del tema cultural, de la revolución 4.0. Qué importante eso hoy en día, de las oportunidades de ataques cibernéticos, del ransomware, de la necesidad de migrar a vertientes, de la protección de punta a punta. Hablamos una cantidad de temas muy buenos y que están actualmente en el día a día de las empresas y de las personas. Totalmente. Pedro Paisao, gerente general y vicepresidente de ventas de Fortinet para Latinoamérica, Caribe y Canadá, nos acompañó hoy día en este Digitalks sobre ciberseguridad. Agradecer tu participación, Pedro. Muy interesante la conversación. Gracias, María José. Un placer estar aquí contigo. Gracias a todos por acompañarnos hoy día en esta nueva cápsula de Digitalks y nos encontramos en una próxima.